Señor, gracias, gracias porque tenemos tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de presentarnos delante de ti. Somos necesitados, Señor, de instrucción, de consejo, de sabiduría. Y tú has dicho que tú puedes dar sabiduría si la pedimos. Queremos, Señor, entenderte, conocerte. Queremos vivir sabiamente, con temor de tu nombre. Y esperamos que tú hagas eso en nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 7. En, en este libro, en Apocalipsis, estamos ya dentro de lo que hemos llamado o se llama la Gran Tribulación. A partir del capítulo 6 comienza esto de la Gran Tribulación. Comenzamos con unos sellos que se abrieron, que cada sello desata un juicio de Dios aquí en la tierra, mientras la iglesia está en el cielo, ¿no? Al final del capítulo 6, con el sexto sello, vimos que la gente sabe que esto no es nomás un fenómeno meteorológico, un fenómeno natural, sabe que es la ira del Cordero que ha llegado y se preguntan quién podrá sostenerse en pie al final del capítulo 6. Bueno, esta respuesta nos da dos respuestas a esta pregunta. Este capítulo nos da dos respuestas. Uno, versículo 7, versículo 1, capítulo 7, dice, después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos. Ok, eh, obviamente es una manera de hablar. Si es una esfera, la Tierra no tiene un ángulo donde, o sea, no hay un punto que cree un ángulo. Algunos toman esto para decir, ya ves, la Tierra es plana y es como una hoja, ¿no? Así cuadrada o rectangular, pero no tiene sentido, porque tampoco hay cuatro vientos. Hay muchos más vientos en, en la Tierra. ¿A qué se refiere? Básicamente se refiere a los cuatro ángulos, es una manera de referirse a, digamos, los cuatro puntos cardinales, ¿no? Yo me lo imagino así. Piensa en una esfera, que es la Tierra, una esfera más o menos, ¿no? Tarda un poquito en los polos, ensanchada en el ecuador, y un ángel arriba, uno abajo, uno a un lado y uno al otro. La idea es que es como están rodeando la Tierra. Y esos ángeles son seguramente muy grandes, muy poderosos, y los cuatro ángulos de la Tierra serían como decir los cuatro puntos cardinales, ¿no? Y dice que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto es literal. ¿Dejaría de haber viento en la tierra? Algunos piensan que no es literal, que la palabra viento hace referencia al juicio de Dios, como que el juicio de Dios ya inició con los sellos, pero de alguna manera esos ángeles como que detienen, esperan un poquito a que suceda algo que vamos a leer en un momento. Otros piensan que no, que literalmente hay eh, viento que va a cesar, lo cual traería un problema climático enorme. Pues si el viento no fluye, si el viento se detiene, no tendríamos mareas, no tendríamos pues lluvia, o sea, porque la mayor fuente de agua que se evapora está en los mares, que luego el viento la arrastra hacia tierra adentro, hacia las montañas donde llueve y cae y los ríos luego corren al mar y se forma el ciclo del agua. Si no hubiera viento, esto sería pues terrible, se detendría el ciclo, habría muchos problemas. Puede ser. Estamos en un tiempo de juicio, estamos en un tiempo difícil de por sí. Entonces, ya sea que es literal o ya sea que es simbólico, que el juicio está a punto de venir, pero se espera, em, estos ángeles están deteniendo estos vientos. Verso 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, es decir, del este, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, estos ángeles están a punto de detener el viento y van a traer mucho daño, y de pronto viene otro ángel que dice que tiene el sello del Dios vivo. Literalmente es el anillo del Dios vivo. Porque en aquella época, en aquella cultura, el anillo era un sello.
Es decir, probablemente el día de hoy es la firma, o a lo mejor incluso el día de hoy es como no, el reconocimiento facial, ¿no? Lo que da autenticidad a algo en aquella época era un sello. Y entonces el rey o la autoridad tenía un sello, un anillo con el sello, y cuando hacía un documento sellaba eso y eso le daba la autoridad, le daba la validez. O, o se marcaban las propiedades con el sello, con una especie de laca, se sellaba para que se marcara la propiedad. Bueno, este ángel tiene el sello del Dios vivo. Es como si Dios tuviera un anillo y va a sellar, dice, no hagas nada, a los cuatro ángeles dice, aguanten, no hagan nada hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y es algo que sucede a menudo, es decir, en el libro de Ezequiel vemos que cuando va Dios a juzgar Jerusalén, porque Jerusalén está totalmente llena de corrupción, llena de inmoralidad, Dios va a juzgar Jerusalén, primero sella espiritualmente, no es una marca física, pero sella a sus siervos, los que han sido fieles. La iglesia también lo experimenta. La Biblia dice que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo, ¿no? Es como la marca que tenemos con la que, digamos, vamos a ser reconocidos como hijos de Dios, el Espíritu Santo. Entonces no es raro que Dios, antes de traer el juicio, selle a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Personas dentro de la gran tribulación que tienen un cumplimiento de ciertas características muy específicas que vamos a leer aquí. Versículo 4. Oí el número de los sellados. Ojo, hay más gente que es salva, seguramente. Muchos que el día de hoy no son creyentes creerán después del rapto, creerán al ver todo esto cumplido y esos pues vendrán al conocimiento de la gracia de Dios. Pero dentro del grupo grande de personas salvas en el mundo hay, dice aquí verso 4, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí está este número tan polémico que mucha gente dice, no, los 144,000, ¿quiénes son? Pues ahí dice, 144,000 son sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea que los 144,000 no somos nosotros, no, a menos que seas de los hijos de Israel. Son 144,000, no son todos los hijos de Israel, pero los 144,000 son judíos. A lo largo de la historia, muchos grupos religiosos se han tomado este número. Nosotros somos de los 144,000. Y, por ejemplo, en un tiempo los testigos de Jehová dijeron, nosotros somos. El problema es cuando fueron más de 144,000 afiliados. Pues ahora, ¿qué hacemos? Porque, pues, ¿qué hacemos con los que ya son más de 144,000? El uno que sigue, ¿qué hacemos? Bueno, la idea ahora es que los 144,000, que son específicos, sellados y especiales, van a vivir en una especie en la Nueva Jerusalén y los otros como pues aquí nomás en la tierra o algo así. Eh, Realmente la Biblia es muy clara. Los 144,000 son judíos de los hijos de las tribus de Israel, son sellados. No somos nosotros, porque además los 144,000 no se fueron en el rapto, se quedaron a la tribulación. Y yo prefiero ser de la iglesia, de los que son llevados antes del capítulo, al inicio del capítulo 4, digamos. Eso es preferible. Ahora, ¿qué más? Para que quede claro, no será simbólico. Muchos dicen, bueno, sí dice de los hijos de Israel, pero acuérdate que el Israel espiritual es la iglesia. Bueno, mira, para que no lo tomemos de manera metafórica o simbólica, dice el verso 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Es decir, para que no pensemos que esto a lo mejor representa, él dice, no representa nada. Son 12,000 y te dice de cada tribu. En total, 144,000. Ahora, llama la atención que dentro sí son 12 tribus mencionadas,
¿Tú sabías que las 12 tribus de Israel en realidad no son 12? Es decir, Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos se convierten en los 12 patriarcas, de donde van a salir las tribus de Israel. Pero ¿te acuerdas que José lo venden y le dicen al papá de José, le dicen a Jacob o a Israel, le dicen que José ha muerto y todo esto? Y muchos años después, Jacob o Israel se encuentra con José, pero en su corazón es como que ya había muerto. Y lo que hace es, le dice a José, tus hijos van a tomar tu lugar. Entonces, digamos que Israel, en vez de 12 hijos, pierde a Jacob, serían 11, pero gana dos hijos de José. Dije pierde a Jacob, pierde a José, ¿no? Serían 11, pero gana sus dos hijos, Efraín y Manasés. Entonces, en vez de tener, otra vez, eran 12, uno se cayó en la nieve, es decir, o sea, uno murió, digamos, pero lo recupera con dos extra. Entonces van a ser 13 hijos o 13 tribus. Y cuando se reparten las tribus, el territorio en Israel, con el libro de Josué, que se reparte todo el territorio, a Leví no se le da una provincia, un territorio. Por eso siguen siendo 12. No estoy seguro del dato, pero creo que hay como 29 veces que se hacen listas de las tribus de Israel. De estas 29 veces, todas cambian. A veces aparece uno, se va otro, y siempre se nombran 12, pero no siempre son los mismos 12, curiosamente. En esta lista tenemos a José, pero por eso no tenemos a Efraín. Ahora, ¿por qué no está Dan tampoco? Porque pareciera que es una especie de juicio porque por lo que se puede entender, a través de Dan entró la idolatría al pueblo. En Génesis, al principio, Génesis, si me acompañas a Génesis, capítulo 49, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, ¿no? Cuando Jacob está eh, bendiciendo y profetizando sobre sus hijos, dice en Génesis 49, Em, ay, perdí el texto, verso 17, Génesis 49. Voy a leerlo desde, sí, verso 17. Dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás. Ah, caramba, ¿por qué la profecía de un padre a su hijo es que va a ser serpiente o víbora? Bueno, porque te digo, a través de Dan entra la idolatría al pueblo y probablemente es esa la razón por la que Dan sale de esta lista, pero em, digamos que cuando en Ezequiel se narra que Dios reparte las tierras, cuando ya regresa a la tierra, reparte las tierras para su pueblo, al primero que le da tierras es a Dan. Bueno, entonces lo que está diciendo es que Dios en el tiempo de la gran tribulación tiene 144,000 personas selladas, guardadas, que no van a recibir este daño que va a venir sobre la tierra, un juicio grande. Ellos no van a recibir ningún daño porque son sellados específicos. Alguien los ha nombrado como son 144,000 Billy Grahams, es decir, predicadores que van a estar anunciando el evangelio por todo el mundo. Decíamos al principio, ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, número uno, hay cuatro ángeles que van a enjuiciar, ellos están de pie. Y número dos, hay 144,000 hombres, personas, judíos, sellados para cumplir la tarea de predicación en este tiempo de gran tribulación. Ahora, verso 9. Si hay dudas, acuérdate, al final las vamos a ir resolviendo en la sesión de preguntas. Verso 9. Después de esto, miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Gran parte del problema, a menudo, es que una mala lectura te hace confundir estos dos grupos. Por un lado tienes los 144,000 y por otro lado tienes este otro grupo.
Son muy distintos en realidad, no debería haber confusión. Por un lado, son 144.000 y aquí es incontable. O sea, hay una diferencia. Por otro lado, son los 144.000 son judíos, 12.000 de cada tribu, mientras que esta gran multitud, dice el verso 9 que nadie podía contar, dice de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono. O sea, son iglesia. Bueno, no iglesia, perdón. Son creyentes de em, rescatados de todas las tribus. Rescatados de todas las tribus, de todas las razas. Yo sé que la palabra raza el día de hoy no se utiliza, pero digamos de todas las etnias mundiales. ¿Qué más sabemos de este grupo? Están delante del trono, es decir, han muerto, están delante de Dios y están en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas. Ok, sabemos que son incontables, sabemos que son de todas las naciones de la tierra y sabemos que están en el cielo vestidos de ropas blancas delante del trono con palmas en las manos. Obviamente no palmas de esto, porque obviamente todo el mundo tiene palmas en las manos. Se refiere a que tienen como una especie de palmas para adorar, ¿no? Tienen palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, fíjate lo que dicen, acuérdate que cada grupo tiene una canción y a menudo esta canción es muy especial y muy particular. Dice, la salvación, verso 10 pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, lo único que dicen es esto, la salvación es de Dios. No es nuestra, no es que la ganamos, es de Dios. Él decidió dárnosla. Él es el dueño de la salvación y por eso Él salva a quien Él quiere. Verso 11. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén. Claro, esta multitud dice, la salvación es del Cordero. No es mi salvación, no es que yo me la gané, no es que tengo la salvación es del Cordero. Y todo el mundo dice, amén, sí, like, correcto, perfecto, es verdad. Amén a eso. Y añaden, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. O sea, sí, la salvación es de Él, pero no solo la salvación. La salvación, la honra, el poder, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción, todo, todo es del Señor y será del Señor por los siglos de los siglos. Amén. Pero todavía no sabemos quiénes son los de esta gran multitud. Sabemos que son incontables, sabemos que son de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, sabemos que están con vestiduras blancas, lo cual ya hemos dicho que tiene que ver con justicia delante de Dios, sabemos que reconocen que no son ellos justos por sí mismos, sino que la salvación es de Dios, es su obra. Bueno, verso 13. Uno de los ancianos habló. ¿Te acuerdas? Estos 24 ancianos que están, que estos sí sabemos que son representantes de la iglesia. Uno de ellos habla y le dice a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y es raro porque Juan es el que está ahí como de visita, o sea, él es el que no conoce. Pero uno de los ancianos le pregunta a Juan, oye, ¿y estos de dónde son? ¿De dónde han venido? ¿Quiénes son? Y me encanta que verso 14 Juan responde, yo le dije, Señor, tú lo sabes. O sea, básicamente le dice, pues no sé, tú dime. O sea, tú estabas aquí antes que yo llegue. Yo cuando llegué, tú ya estabas de acá diciendo, arrojando tu corona. No sé, tú dime. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que cada que aparecen los ancianos nos enseñan algo acerca de la madurez? Eh, dice John Curson, este es un gran rasgo de madurez. ¿Sabes qué? Hazle preguntas a la gente. Hazle preguntas y no importa la respuesta, lo importante es lo que tú les vas a contestar. Eh, dice John Curson, pregúntale, por ejemplo, ¿no? Viene Halloween o lo que sea, y te subes al taxi y le dices, oye, oiga, ¿y usted qué piensa de la muerte? Y te puede decir mil cosas. No, la muerte es natural. No, la muerte es un cambio de estado. No, la muerte es un amigo. La muerte, o sea, no importa lo que te diga. Porque una vez que haya terminado de hablar, tú le vas a poder decir, bueno, ¿usted sabe qué dice la Biblia de la muerte? La Biblia dice que la muerte es la consecuencia del pecado. Por eso todos morimos, porque todos hemos pecado y al estar en pecado,
hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, al ver nuestra condición de pecado, lo que hizo fue tomar forma humana para, como hombre, pagar por nuestro pecado y así le puedes predicar el Evangelio. Y se me hace una muy bonita estrategia. Pregúntale lo que sea. Viene Semana Santa o viene Navidad. Pregúntale a la gente, ¿tú qué piensas de Navidad? ¿Qué crees? No, pues lo que pasa es que para mí Navidad es una fiesta eh, materialista, que lo único que se enfoca es en el dinero y en esto y el otro. Tú déjalo hablar con toda la gracia del mundo. Y cuando termine le dices, ah, bueno, pero tú sabes que la palabra Navidad viene de natividad y lo que hacemos es recordar que Dios, al ver nuestra necesidad como pecadores, porque la paga del pecado es muerte, no solo muerte física, sino muerte eterna, Él vino a morir por nosotros, pero tenía que venir como hombre, tenía que ser una persona. Por eso atravesó todas las etapas de una persona para que nosotros entendamos que Él nos comprende y podamos acudir a Él. Y entonces no importa lo que te contesten. Y se me hace interesante eso, porque ya sabe la pregunta, perdón, ya sabe la respuesta. Este anciano ya sabe la respuesta. Nomás le pregunta a Juan para que Juan le dé la excusa de decirle qué es, ¿no? Entonces le dice, ¿quiénes son? Y Juan le dice, pues no sé, tú dime. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ah, ya sabemos. Son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sabes quiénes son? ¿Te acuerdas los que vimos en el sello, en el quinto sello? Estas almas que vio debajo del altar ahora están delante del trono. Se les justificó, se les dijo, espérense que vengan más de los que van a venir, que van a morir en la tribulación. Hay que esperar para hacer justicia. Y mientras esperan, ahora están delante del trono adorando a Dios. Y lo único que saben decir es, del Señor es la salvación. A Él sea la gloria. Verso 15 nos dice un poco más. Por eso están delante del trono de Dios, porque han lavado sus ropas, no están en sus justicias, han lavado sus ropas, han reconocido la gracia de Dios, la obra de Dios, han sido revestidos de una vestidura blanca de santidad y ahora pueden estar delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Son una especie de sacerdotes, por decirlo así, sirven en el templo. Es la diferencia entre la iglesia y este grupo. La iglesia son los que han sido salvos, digamos, entre Hechos 2, ¿no? Pentecostés y el rapto. Eso es la iglesia, nosotros. Después del rapto habrá creyentes, sí, son los santos de la tribulación, pero ya no serán la esposa de Cristo. Ya serán sacerdotes en el templo. Lo cual es bueno, sí, pero yo creo que sigue siendo mejor ser la esposa. Qué glorioso que si no conoces el Evangelio ahorita, lo conozcas después del rapto en la tribulación. Glorioso poder ser salvo. Pero hay una ventaja más grande en conocerla el día de hoy. Ser la esposa de Cristo. Por supuesto, servir en el templo es un privilegio incalculable. Pero sigo pensando que es mayor privilegio ser la esposa del Cordero. Entonces dice, ellos están en el templo día y noche, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es como que los va a cubrir. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Te acuerdas lo que se vivió, lo que hemos visto las semanas pasadas acerca de lo que está sucediendo en la tierra? Hambre, sed, guerra, pestes, enfermedades. Vimos el sol con unas llamaradas enormes que quemarán a las personas en la tierra. Muchos de ellos son salvos. Muchos de ellos han creído y después de haber creído han padecido todo esto y han muerto. Y ahora en el cielo Dios extiende su tabernáculo y dice, ya no tendrán más hambre, ya no tendrán más sed, ya no tendrán, o sea, no es que tienen que pagar por no haber creído antes y haber, no, 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 Dios ya extiende su tabernáculo sobre ellos y dice, verso 17, no van a tener calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Lo cual es curioso, ¿no? Porque normalmente el pastor pastorea a los corderos, pero aquí el cordero es el que va a pastorear a estos, porque el cordero es el Señor. Y él dice, los guiará a las fuentes de agua de vida. Esta, eh, eh, esta sensación que incluso el día de hoy, siendo creyentes, a veces tenemos una sed.
A veces es como una ansiedad de saber qué va a pasar, a veces como una insatisfacción, a veces como que algo falta, porque el mundo está incompleto. Salomón en Eclesiastés lo único que hace es decir, oye, como que el mundo no funciona. Algo está mal porque, o sea, el río va al mar, pero el mar no se llena, los ríos nunca se acaban. Todo está incompleto, como que no tiene propósito, nomás está dando vueltas. Y sí, esa sed se sacia solamente en Cristo y se saciará de manera completa cuando estemos delante de Él. Y esa promesa también se le hace a estos hombres, que los santos de la tribulación, dice, Dios el Cordero los guiará a las fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué llorarán? ¿Por qué necesitarán que alguien enjugue una lágrima? No lo sé, no lo sabemos. Eh, Probablemente, nuevamente dice John Carson, es la sensación de no haber creído antes, de pensar, híjole, pude haber hecho con mi vida algo mejor, pude haber vivido para el Señor, pude haberle servido cuando estaba en la iglesia, pude haber atendido a mis hermanos, pero, y Dios seguramente les dirá, estás acá, eso es lo importante. Te tomó la gran tribulación, te tomó que haya los 6 sellos que ya hubo, pero estás aquí y enjugará sus lágrimas. Y siempre nos recuerda esta escena en esta película, La lista de Schindler, que al final, ya la película tiene mucho tiempo y ya la hemos mencionado antes, o sea, no es un spoiler que te va a sorprender, pero Schindler ha rescatado judíos, los lleva a su campo de concentración, ¿no? Donde él supuestamente fabrica armas, pero en realidad es un lugar donde los, eh, los está cuidando y guardando a los judíos que son perseguidos en ese tiempo. Y, y al final, cuando pues ya la guerra está terminada y se sabe que ya van a venir tropas soviéticas o americanas, no recuerdo, pero ya van a rescatar este centro, él tiene que huir, porque al final de cuentas él es alemán, él fue parte del gobierno, él fue parte del sistema y tiene que huir. Y cuando se está yendo, se despide de todos los que están ahí y le hacen una carta donde explican todo y él se despide, se abraza de todos y de pronto empieza a llorar. Y porque ve un prendedor que tenía. Y dice, ¿para qué me quedé con este prendedor? Con este prendedor hubiera podido comprar un par de judíos más. Y mi abrigo, me hubieran dado uno. Y el coche, y esto, y el anillo, y esto, y el otro. Y dice, pude haber hecho más. Pude haber, o sea, una vida más, afectado una vida más. Y llora, y bueno, lo consuelan, le dicen, salvaste muchos. Sí, pero, ah, ¿para qué quería un prendedor? ¿Para qué quería mi anillo? ¿Para qué quería esto? ¿Para qué quería lo otro? Y, y a lo mejor sí habrá esa sensación. ¿Para qué? O sea, ¿para qué me esforcé tanto en esto? Que tal vez ni siquiera era malo, pero pude haber servido al Señor, pude haber compartido el Evangelio, pude haber hecho tantas cosas y se me fue el tiempo. Y estoy acá. Y por supuesto es maravilloso estar en el cielo. Supongo, nunca he estado, pero supongo que será maravilloso estar en el cielo. Pero qué triste perder el tiempo aquí en la tierra. 40, 50 años de tu vida, 60 años de tu vida viviendo para lo material o para lo intrascendente. Qué tragedia. Ok, ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquellos a quienes Dios ha sellado. Y el día de hoy nosotros somos sellados con su espíritu. Y el día de hoy estamos para mantenernos en pie. ¿En qué sentido? Hay cosas que hacer. Hay que aprovechar el tiempo. Los días son malos. Hay que redimir el tiempo, dice la palabra. Los días son malos. Los años se pasan de volada y los tiempos con nuestros hijos se acaban, pero nos quedan los adolescentes, nos quedan los jóvenes, o sea, cada etapa se acaba, pero viene una nueva. No desperdiciemos esta nueva etapa como tal vez desperdiciamos la anterior. Los tiempos se pasan. Si tú estás esperando, no, para servir al Señor, voy a esperar un poquito que me afiance, que crezcan los niños, que paguemos las deudas, que el tiempo es traicionero, no sabemos cuánto nos queda
Y ojalá que no nos sorprenda de tal manera que digamos, híjole, todavía tenía que haber mandado ciertos correos, todavía podía haber invitado a tal persona a predicarle el evangelio, todavía que no nos ganen los tiempos. Redimamos el tiempo para poder estar de pie delante de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque así como en ese tiempo tú tendrás personas escogidas, selladas por gracia, así nosotros hemos sido escogidos y sellados por gracia. Y así como estos hombres reconocen que la salvación te pertenece, nosotros reconocemos que la salvación es tuya, siempre fue tuya. Tú has decidido incluirnos en tu salvación, pero la salvación siempre es tuya. Dependemos de ti. Y para tu gloria al día de hoy lo que queremos es poder servirte, donde tú nos llames, como tú nos digas, como tú nos pidas. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos, danos de tu espíritu, para no perder tiempo, para no desperdiciar un año o 10 o 30 o 50, sino para vivirlos para tu gloria. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.